Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Estábamos viendo el tema de los dos reyes, los reyes del norte y los reyes del sur. Ya habíamos hablado que el rey del norte era Antíoco, de la nación de Siria. Y el versículo 32 ya lo habíamos visto, pero solo lo pongo aquí para continuar con el que nos correspondía. Y hablando de Antíoco, dice que con lisonjas iba a seducir a los violadores del pacto. Vimos eso la semana pasada, quienes eran los violadores del pacto y no eran más ni menos que un grupo de judíos también. Pero dice también, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Eso lo vimos ya también. Entonces, ahora entrando al versículo para este día, dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. ¿A quién se está refiriendo Daniel aquí? Los sabios es un grupo que se dan a la tarea de instruir al pueblo. Y es que esto es muy importante hoy en día en nuestras iglesias, hermanos, que el pueblo sea instruido, porque si el pueblo no es instruido, desconoce la palabra de Dios y puede caer en los mismos errores que la gente impía cae. Entonces el pueblo necesita ser instruido por aquellos que conocen la palabra de Dios. Ya dice que instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego. ¿Quiénes son los que van a caer a espada y a fuego? Pues los del pueblo. Los de este pueblo van a caer a espada y a fuego, y también en cautividad y despojo. O sea que nuevamente el pueblo de Israel iba a ser sometido a esclavitud, según lo dice Daniel aquí en este versículo. Y en este caso la esclavitud era de Siria. Y también ellos iban a ser despojados de sus pertenencias. Y vamos a ver entonces cómo explicamos esto. Cuando habla de sabios que van a instruir, se está refiriendo a los judíos fieles. Los judíos fieles que conocían la verdad, que conocían las escrituras. Nadie que no sea fiel y que no conozca las escrituras puede instruir a los demás, porque en lugar de instruirlos, los va a confundir y los va a meter en un problema muy serio. Pero en este caso se refería a un grupo selecto de judíos fieles que conocían la verdad. O sea, es importante conocer la verdad. Tan importante que el Señor dijo que escudriñáramos las escrituras, porque en ellas encontraríamos la vida eterna. Y que cuando conocemos las escrituras, al conocer las escrituras, ellas nos hacen libres. Porque el Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, eso es fundamental, debiera ser fundamental en todas las iglesias.
conocer la verdad de las Escrituras. Entonces dice que conocían la verdad, o sea, las Escrituras, y que creen. O sea, no solamente es conocer la verdad, sino que hay que creer en esa verdad. Hay que creer en las Escrituras. Ellos, dice, iban a instruir a los demás en las Escrituras al mismo tiempo que sufrían persecución continua. O sea, los mismos sabios, los mismos judíos fieles no escapaban de la persecución de los sirios. Y vamos a ver qué nos dice Daniel también siempre en relación a este grupo de los fieles. Los esfuerzos de Antíoco por conseguir que un número de judíos traicionara al pacto, que lo vimos en el versículo 32, o sea que Antíoco estaba trabajando muy sutilmente con un grupo de judíos para llevarlos a que traicionaran el pacto. Pero dice que fracasaron ante el empuje y la fidelidad de aquellos descritos como el pueblo que conoce a su Dios. Siempre la verdad va a prevalecer sobre la mentira. Y en este caso, los que conocían, el pueblo que conocía a Dios, contrarrestó el movimiento que Antíoco estaba llevando a cabo de influir en las mentes, en las decisiones, en el ánimo, estado de ánimo de los judíos para que traicionaran ese pacto. Es evidente que hubo un esfuerzo concentrado de parte de los maestros de Israel, llamados los sabios del pueblo, para animar al remanente fiel. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado con el pueblo de Israel si no hubiera habido un grupo de fieles y de conocedores de la palabra? ¿Qué hubiera pasado? Israel hasta ahí hubiera llegado, quizás. Pero como siempre Dios va a tener un remanente, ese remanente de fieles, que eran los sabios, que eran los que conocían la palabra, hicieron cualquier esfuerzo para evitar que todo el pueblo fuera engañado y que traicionara el pacto. Como el versículo 33 sugiere, muchos pagaron con sus vidas, pero permanecieron fieles a la ley de Dios. ¿Cómo vería Dios con sus ojos a estas personas que permanecieron fieles a su ley, pero que eso les costó la muerte? Y es que tarde o temprano llega a cada uno, llega la oportunidad de demostrar delante de Dios si somos fieles o no somos fieles. De aquellos que pueden violar la palabra de Dios o de aquellos que van a permanecer en la palabra de Dios. Siempre va a llegar un momento para cada uno para probarnos, no porque Dios no lo sepa, sino que porque nosotros mismos no sabemos cómo vamos a reaccionar ante las crisis. Dice el versículo 34, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. En su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. O sea, Antíoco estaba llevando a cabo una actividad que con lisonjas, con adulaciones, estaba penetrando en las conciencias de los del pueblo de Israel para que abandonaran el pacto de Dios. Y también de eso debemos de reconocer, hermanos, que en toda la vida han habido personas que por no conocer la palabra de Dios se dejan influenciar y ven con buenos ojos que los que son enemigos de Dios los adulen y los hagan cambiar su forma de pensar. Pero Dios va a estar siempre al pendiente de estos movimientos. Este periodo se encuentra entre los dos testamentos, el que estamos viendo de Antíoco, o sea, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo que conocemos como el periodo intertestamentario. Y ese periodo se le ha denominado como una epopeya de sufrimiento. ¿Qué es una epopeya? Una epopeya es un poema extenso que canta en estilo elevado las hazañas de un héroe o un hecho grandioso y en el que suele intervenir lo sobrenatural o maravilloso. Eso es una epopeya. Y eso es lo que está ocurriendo en ese momento en Israel, más o menos en el año 175 antes
de Cristo, con la llegada de Antíoco, pero con el surgimiento de un grupo de valientes, de fieles, de sabios en la palabra de Dios. Y aunque Antíoco se estaba valiendo de las lisonjas para tratar de cambiar la forma de pensar de los judíos, hay un grupo que se oponen a eso y que no van a permitir que las cosas se den como Antíoco lo está planificando. Y a través de la Biblia nosotros podemos ver que siempre han habido hombres de Dios, como decía hermana Carmencita, hombres de Dios que han servido a Dios tan fielmente, tan valientemente, como por ejemplo Gedeón, David, Elías, Jeremías o el mismo Daniel. Y podríamos decir, algunos de ustedes también en esta fecha han sido personas fieles y valientes que han servido a Dios de manera que no se han dejado influenciar por consejos de personas aduladoras, sino que estamos familiarizados con este periodo de la historia. Los que estamos familiarizados con este periodo de la historia, deberíamos de leer los libros apócrifos, o como les conocemos como deuterocanónicos. Por ejemplo, Primera y Segunda de Macabeos son dos libros que nos relatan ese periodo de esa epopeya de sufrimiento. También los escritos del historiador Josefo, Flavio Josefo, que fue un judío, un historiador, y él relata muchas de las historias, principalmente de este periodo de Antíoco. Dice que los que sufrieron persecución en tiempos de Antíoco Epífanes ciertamente recibieron el consuelo y la ayuda de los que luchaban de parte de Judas Macabeo. Ya dijimos que Judas Macabeo era hijo del sacerdote Matatías y fueron hombres que Dios usó en ese periodo de Antíoco para resistir no solamente la invasión de Siria, sino que para enfrentar, para presentar un frente de resistencia en contra de las lisonjas y la adulación de Antíoco, tratando de que los judíos quebrantaran el pacto. Cuando dice muchos se juntarán con ellos con lisonjas, es una clara referencia a los apóstatas. Así se le podríamos llamar hoy a los apóstatas, estos muchos que se juntan para lisonjear al verdadero pueblo de Dios y que solamente en ese caso buscaban la protección de sus vidas físicas, pero carecían de convicciones religiosas. Yo siempre he pensado que la actitud de convicciones debería ser algo muy profundo en la vida de cada creyente. Si nosotros no tenemos convicciones, fácilmente nos vamos a dejar llevar por las lisonjas, por las adulaciones, porque todos queremos oír cosas bonitas que nos digan al oído, pero no queremos que nos digan la verdad. La bendición de Dios para con la nación de Israel, aún en el tiempo futuro, está relacionada con la limpieza de los inicuos y rebeldes. Y es que desconocer la palabra de Dios no nos permite saber los propósitos que Dios tiene para con su pueblo, tanto en aquel tiempo como en el tiempo presente y como en el tiempo futuro. Pero si vamos a ver qué es lo que dice Zacarías 13:8, vamos a encontrarnos lo que este profeta profetizó acerca del pueblo de Israel. Y dice el versículo 8 de Zacarías 13, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, es palabra de Dios, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera parte quedará con ella. ¿Qué es lo que está diciendo Zacarías? ¿A qué tiempo se está refiriendo? ¿De quiénes está hablando? Está hablando del pueblo de Dios. Está diciendo que las dos terceras partes, o sea, un 66% de la población judía va a ser muerta en el periodo
de la gran tribulación. Se perderán, dice. Pero va a prevalecer solamente una tercera parte, que es un 33%. Pero ese 33% que va a quedar vigente en el periodo de la semana 70, dice Zacarías que Dios los va a meter en el fuego a la tercera parte y los va a fundir como se funde la plata y los va a probar como se prueba el oro. Y ellos, esa tercera parte, van a invocar el nombre de Dios y dice que el Señor los va a oír y yo le oiré y diré, pueblo mío, y el pueblo dirá, Jehová es mi Dios. Hasta en ese momento la tercera parte va a reconocer a Jehová como su Dios. Pero va a ser cuando estén siendo probados como se funde la plata y el oro. O sea, la prueba va a ser muy difícil. Hablamos solo de los judíos. Esto no es para la iglesia, porque la iglesia ya habrá sido levantada cuando llegue este momento del cumplimiento de esta profecía de Zacarías. Versículo 35 dice, también algunos de los sabios caerán. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Quiere decir que llega un momento en que la lisonja es tan fuerte que aún aquellos que han conocido la palabra y que en su momento fueron sabios, van a ser arrastrados a estos errores y van a caer, dice, para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Noten que hay una palabra aquí importante, hasta, o sea, tiene un límite. Esta prueba, esta depuración que se va a hacer, tendrá un límite hasta el tiempo determinado. Ahora cabe preguntarse, ¿cuándo es el tiempo determinado? Porque sigue diciendo, porque aún para esto hay plazo. Entonces, Daniel nos está llevando o nos está inquietando a que vayamos a la palabra para averiguar cuál es ese tiempo determinado y cuándo vence ese plazo. Por supuesto que esto va a ser para los judíos, repito, no es para la iglesia. El tiempo del fin da un salto hacia adelante en la profecía desde Antíoco Epífanes hasta el anticristo. O sea, en este pasaje de Daniel, Daniel está relatando o está profetizando, está revelando de lo que va a ocurrir en el periodo de la gran tribulación. Por eso dice que da un salto hacia adelante, hacia el futuro, desde Antíoco hasta el verdadero anticristo, ya que Antíoco es un prototipo del anticristo. O sea que vamos a salir de la historia de aquel tiempo y nos vamos a dirigir hacia aquello que aún se encuentra en tiempo futuro, la semana 70. Toda esta profecía se encontraba en el futuro cuando Daniel la entregó. Y precisamente estos versículos que estamos viendo ahorita, de Daniel 11. O sea que se ha cumplido una parte y otra parte está aún por cumplirse. Por lo menos para nosotros, todavía esto no se va a cumplir. Esto se va a cumplir en la semana 70. Al estudiar estas profecías tocante a la persona de Antíoco IV, o sea, Antíoco Epífanes, a las que la palabra de Dios, mire qué interesante, dedica un total de 15 versículos. Antíoco Epífanes dedica 15 versículos. No es difícil ver por qué este hombre es un prototipo del anticristo escatológico. Su odio hacia el pueblo judío, su desafío a la misma persona de Dios, sus engaños e iniquidades y su profanación del templo de Yahvé, o sea, de Jehová, todo esto presagia lo que aún ha de ocurrir cuando el hijo de perdición, o sea, el anticristo,
aparezca en el escenario de la historia. Veamos entonces el versículo 36. Ya vamos a ir terminando con este capítulo 11 y estos son los últimos versículos de este capítulo para entrar al capítulo 12. Entonces aquí se refiere al rey. Dice, y el rey. ¿A qué rey se refiere? Si agarramos los versículos anteriores, vamos a poder entender que está hablando de Antíoco, el rey de Siria. ¿Y qué es lo que va a hacer el rey? Bueno, veamos. Dice que va a hacer su voluntad. O sea, Antíoco, en ese periodo de la semana 70, va a hacer su voluntad. En ningún momento dice que este rey le haya interesado saber la voluntad de Dios. Él va a hacer su propia voluntad. Estamos hablando de un rey. En las iglesias el día de hoy hay personas que son parecidas a este rey, que tratan y hacen su voluntad. No hacen la voluntad de Dios. ¿Y qué consecuencias les va a traer hacer su propia voluntad? Dice aquí, el rey hará su voluntad. O sea, el anticristo en el periodo de la semana 70 será una persona obstinada. O sea, si sacamos estos calificativos, podríamos decir que una persona que se preocupa o que su único interés es hacer su propia voluntad, se convierte en una persona obstinada. No entiende la palabra de Dios. Y podemos ver el contraste de lo que va a hacer este rey con lo que el Señor Jesucristo hizo durante su ministerio, cuando en el capítulo 5, versículo 30 del Evangelio de Juan, él dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad. No busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Si nosotros entendiéramos en toda la dimensión de este versículo, podríamos sacar alguna buena lección, una buena enseñanza. De que si el Señor, el mismo Hijo de Dios, hizo de acuerdo a la voluntad de su Padre y no hizo nada que no fuera la voluntad de Él, ¿por qué nosotros no vamos a hacer eso? ¿Por qué a veces nos empeñamos en hacer nuestra propia voluntad? Y recuerden que cuando el Señor enseñó a orar, en su oración Él dijo, hágase tu voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. O sea, el Señor estaba pidiendo que la voluntad de Dios se hiciera. Qué difícil es la vida porque nosotros, en la mayor parte de los casos, no hacemos la voluntad de Dios. Hacemos nuestra propia voluntad. ¿Por qué? Porque nos volvemos personas obstinadas. No entramos en el orden de la palabra, porque no conocemos la palabra, no conocemos a Dios y obviamente no conocemos su voluntad. Y de ahí que nos vienen muchas experiencias bastante difíciles, porque nos salimos de la voluntad de Dios. Pero luego, hablando de este rey, y que también es prototipo del anticristo, dice que se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, Dios con D minúscula, porque obviamente él no se podía engrandecer sobre el Dios del universo, sobre Jehová, pero sobre todo Dios de los hombres, él se iba a ensoberbecer y se iba a engrandecer. La palabra ensoberbecer, es importante conocer su concepto, porque es algo que nos puede ocurrir sin darnos cuenta. Cuando él dice que se va a engrandecer sobre todo Dios, esta declaración no se cumplió en la persona de Antíoco Epífanes. No se cumplió.
Como sabemos, Antíoco era un adorador del dios griego Zeus. Entonces, si no se cumplió en Antíoco, ¿en quién se va a cumplir? En el anticristo. Esta corresponde al anticristo. Mire cómo a Daniel se le están revelando aspectos proféticos de cumplimiento a corto plazo y a largo plazo. Y si uno no distingue cuáles son las de corto y largo plazo, puede atribuirle a un personaje alguna profecía que no era para él. En este caso, esta profecía corresponde, esta parte de la profecía corresponde al anticristo. Como también dice que el rey se enaltecerá, ahora el cuerno pequeño del capítulo 7 de Daniel, que ya dijimos que es el anticristo de la semana 70, que es otro nombre para el anticristo, cuerno pequeño, tratará de ser un gran cuerno. Va a tratar de ser un gran cuerno. El anticristo se llenará de soberbia, o sea, ensoberbecerse es llenarse de soberbia. ¿Y qué quiere decir llenarse de soberbia? Quiere decir que la persona se siente superior ante los demás. Eso es un ensoberbecimiento. Sentirnos superiores a los demás. Pero esa cualidad la va a tener el cuerno pequeño del capítulo 7. En parte la tuvo Antíoco Epífanes. Dice aquí que se engrandecerá sobre todo Dios. Y el apóstol Pablo ya nos lo dice en 2 Tesalonicenses 2:4. Mire, cuando Pablo escribe esta carta, ya Daniel obviamente ya había muerto, porque Pablo nace más o menos en la misma época que Jesucristo, y Daniel nace como en el año 586, algo antes de Cristo. Pero Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, dijo de él, del cuerno pequeño, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Obviamente, Pablo no está hablando del cuerno pequeño del capítulo 7 de Daniel. Pablo está hablando de ese cuerno pequeño de la semana número 70, que se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios. Eso es lo que va a hacer el anticristo, o todo lo que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Por qué se va a hacer pasar por Dios? Porque va a demandar adoración hacia él mismo. O sea, se va a ensoberbecer, se va a llenar de soberbia, se va a sentir superior a todos los demás. ¿Qué más va a hacer ese rey? Dice, contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Pero aquí la palabra maravillas, la traducción original del griego, no es algo maravilloso, sino que es algo contrario a eso. Literalmente significa hablar cosas horribles, es lo que va a hacer el anticristo. No es que va a hablar maravillas de Dios, sino que va a hablar cosas horribles, hablar cosas increíbles, hablar cosas sorprendentes, o como dice este estudioso Young, cosas que debido a su carácter blasfemo causarán profunda sorpresa. ¿A quién? A los judíos en la semana 70. ¿En dónde? En Israel, en el templo. Ahí se van a dar estos acontecimientos. ¿Qué más hace este rey? Dice que va a prosperar. Va a prosperar, pero tiene un término porque dice hasta que sea consumada la ira. ¿A qué se refiere aquí Daniel de esta consumación de la ira? Dice, y prosperará hasta que sea consumada la ira. Ese rey obstinado tendrá éxito al principio y por un breve periodo de tiempo, solamente por 3 años y medio. Dios permitirá que esto suceda
durante la última mitad de la gran tribulación. 3 años y medio, los finales de la semana 70. Ahí se va a consumar la ira de Dios. ¿En quién? En el anticristo y su sistema. 5 dice que, hablando del mismo rey, porque lo determinado se cumplirá. Miren la profecía, cuando uno la desglosa, empieza a encontrar términos o aspectos interesantes. Lo determinado se cumplirá. ¿Qué es lo que está determinado? Tenemos que ir a la Biblia para saber la respuesta a todas estas palabras. Lo determinado se cumplirá. Es decir, que su prosperidad y su aparente éxito terminarán con el derramamiento de la ira de Dios. ¿Cuándo termina el derramamiento de la ira de Dios? En los últimos 7 juicios del Apocalipsis, las copas de la ira. Cuando se derrame la última copa de la ira, ahí va a terminar la prosperidad aparente del anticristo y se le pondrá fin porque la ira de Dios será vaciada total y absolutamente sobre ese personaje. Antíoco Epífanes fue seguramente una persona despreciable, pero era una figura del anticristo de la semana 70. Habrá, póngale atención a esto, habrá un anticristo político que está mencionado aquí, pero no es un judío. El anticristo político no es un judío, sino que va a surgir del Imperio Romano. De ahí va a surgir el anticristo político del Imperio Romano. ¿Se recuerdan que en el capítulo 7 de Daniel vimos las 4 bestias? Vimos el león, vimos el oso, vimos el leopardo y la cuarta, ¿cuál era? La cuarta bestia, ¿cuál era? Era la bestia espantosa y terrible, con dientes de hierro y que todo lo desmenuzaba. Y ahí se refiere que esa bestia espantosa es el Imperio Romano. Pues ahí está, mire. El anticristo político va a surgir del Imperio Romano. Quiere decir que el Imperio Romano va a resurgir en la semana número 70. Pero no solamente eso va a pasar. También va a haber un anticristo religioso. Son 2 anticristos, un político y un religioso. El religioso que va a fingir ser Cristo, ser Dios, y que surgirá de la tierra de Israel, no de Roma, surgirá de la tierra de Israel. Será como un lobo con piel de cordero. Nombres que son aplicables al anticristo: hombre sanguinario y engañador, el cuerno pequeño, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el impío, la bestia, etcétera, etcétera, etcétera. Y Juan nos dice en el capítulo 13, versículo 6 del Apocalipsis: y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Mira, aquí está el complemento de él. Para entender la profecía de Daniel está en Apocalipsis 13:6. Por eso, insisto, es bueno ver los contextos. Aquí está ratificando que lo que Daniel está diciendo iba a ser aplicable completamente en el anticristo, porque dice que él va a abrir su boca en blasfemias, y Daniel decía que hablaría maravillas, pero hablando de cosas horribles, terribles de Dios. Y va a hablar, dice, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. O sea, la bestia, uno de los 2 anticristos. El versículo 7 dice: y se le permitió, tal como lo decía Daniel, hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Está hablando de un gobierno mundial. Va a tener autoridad sobre todo el mundo. En Apocalipsis 13:8 dice, se nos dice, la adoraron todos los habitantes de la tierra, todos, pero no absolutamente todos.
porque habían unos cuyos nombres no estaban, bueno, los que lo van a adorar son los que sus nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Quiere decir que los que sí tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, que estén vivos cuando ocurra lo que dice Apocalipsis 13:8, ellos se negarán, se resistirán a adorar a la bestia y lo harán solo aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida. Esto se va a cumplir literalmente de acuerdo a esta profecía. Bueno, siguiendo entonces con el versículo 37, nos dice Daniel acá, del Dios, hablando de este anticristo, del Dios de sus padres. Y yo, miren, les marqué en rojo y lo subrayé, porque aquí Dios, cuando está con D mayúscula, es el Dios nuestro, es Jehová. Y estamos hablando de Antíoco. Y entonces dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios con D minúscula alguno, porque sobre todo se engrandecerá. ¿Está hablando de Antíoco o está hablando de uno de los dos anticristos de la semana 70? De Antíoco no puede ser, porque no tiene nada que ver. Antíoco no tenía al Dios de Israel como su Dios, pero es del otro anticristo, del que va a salir de Israel, del Dios de sus padres. Cuando dice sus padres, está hablando de Abraham, Isaac y Jacob. Desde el Dios de Abraham no hará caso. Y solo un judío puede caer en este caso. Ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. La frase del Dios de sus padres no hará caso ha dado lugar a suponer que el anticristo tendría que ser un israelita. Sin embargo, esta frase podría referirse a una persona que profese cualquier religión o un pagano. Este es un comentario de uno de los estudiosos. Provenga de donde provenga, no respetará al Dios de sus padres. Ese es un comentario, pero para mí tiene que ser alguien de Israel para que esté hablando del Dios de sus padres, o sea, del Dios de Abraham, y está hablando de sus, o sea, del Dios de ese personaje, no hará caso. Tiene que ser un israelita, por lo que aquí dice. Los gentiles paganos pasaban sus dioses tradicionales de una generación a la siguiente, pero este rey no respeta a ninguno en particular. Su único Dios es el Dios de la fortaleza. Ya vamos a ver quién es el Dios de la fortaleza, porque habla la profecía del Dios de la fortaleza. Pero note que está con D minúscula. No está hablando del Dios nuestro, está hablando de un Dios diferente. Ahorita lo vemos. Al parecer, el anticristo será un homosexual, pues es evidente que no tendrá un deseo o interés normal en las mujeres, según dice Apocalipsis 13:8. Dice aquí, el 38, mas honrará en su lugar, ¿en lugar de quién? En lugar de Jehová, va a honrar al Dios de las fortalezas. Si estamos hablando de un judío que no va a hacer caso del Dios de sus padres, del Dios con D mayúscula, y que va a honrar al Dios de las fortalezas, que dice que es un Dios que sus padres no conocieron. Obviamente se entiende este versículo porque Abraham, Isaac y Jacob no conocieron a ese Dios de las fortalezas y menos que lo hubieran adorado. Dice, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio.
O sea, en lugar de honrar al Dios que le da la vida a esa persona, él se va a dedicar a honrar a este Dios de las fortalezas con mucha riqueza, con oro, plata y piedras preciosas, con cosas de gran precio. Y es que, hermanos, eso lo vemos el día de hoy. Mucha gente adora a los ídolos, adora a otros dioses, de tal manera que al Dios, al verdadero Dios, no se le honra de esa forma. Y es todavía un poco más patético cuando los cristianos, algunos cristianos, honran a ese otro Dios con D minúscula de una forma que no lo hacen así con el Dios verdadero. Otro de los pasajes más controvertidos del libro de Daniel es, sin duda, el que aparece en los versículos del 36 al 45. O sea, hablando del Dios de las fortalezas. El problema que ha ocupado la atención de exégetas de las distintas escuelas de pensamiento es la identificación del personaje que constituye el sujeto de este pasaje, Dios de las fortalezas. Mire, esa expresión Dios de las fortalezas impactó a muchos exégetas de diferentes escuelas de pensamiento teológico para saber de quién se está hablando, de qué personaje se está hablando. El anticristo, un hombre poseído del demonio, honrará al Dios de las fortalezas, que tiene los reinos de este mundo. ¿Quién es él? Satanás. O sea, el satanismo llegará a la cúspide de su crecimiento o de su difusión como religión en el periodo de la semana 70. Porque ese Dios de las fortalezas es Satanás. Y es que Satanás fue el que le ofreció a Cristo los reinos de este mundo y el Señor rechazó su oferta. Satanás pretendía, imagínense qué pretensión tan descabellada, que el mismo Hijo de Dios lo adorara a él. Pero como Cristo no lo hizo, Satanás encuentra en el anticristo que sí acepta la oferta y lo va a honrar a él, lo va a adorar a él. Y ese será el hombre que estará gobernando mundialmente en la semana 70. Si la religión del anticristo es satánica, ya podemos saber cuál es la religión que va a prevalecer en la semana número 70. El satanismo. Eso va a ser porque se darán honra y adoración a Satanás. Entonces dice el versículo número 39. Con un Dios ajeno, mire, y dice claramente ajeno, por eso es que no podemos perdernos de que está hablando de alguien de origen judío, porque solo para los judíos puede haber un Dios ajeno. Se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Todo esto es lo que va a pasar en la semana 70, hermanos. No hay que ir con el brujo, no hay que ir con aquellas personas que tienen la bola de cristal a preguntarles qué es lo que va a pasar. Ellos no saben nada. La Biblia aquí nos está diciendo claramente, detalladamente lo que va a pasar en la semana 70. Dice que ese anticristo se hará de las fortalezas más inexpugnables y que va a colmarlos, va a llenar de honores a los que le reconozcan. Obviamente que los que le van a reconocer serán aquellos que se dejaron marcar por el 666. Y por precio, o sea, no les va a regalar, les va a vender la tierra. Tampoco es tan gamonal como que les vaya a dar sin ningún precio. Por precio va a repartir la tierra. Esta será la hora de Satanás.
y él le sacará el mayor beneficio posible. ¿Por qué? Porque ya que él sabe que su tiempo es breve, ya no le queda mucho tiempo. En Apocalipsis 12:12 leemos, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Él lo sabe. Nosotros lo sabemos, pero la gente del mundo no sabe esto. Y van a caer cual aves en la red que les va a tender Satanás y tendrán que cumplir estas profecías para finalmente ir al infierno. El anticristo será el instrumento para cumplir totalmente en este tiempo la voluntad de Satanás, no la de Dios. Él ejercerá su gobierno sobre muchos pueblos y dispondrá de las propiedades como él prefiera y le convenga hacerlo. Versículo 40. Pero al cabo del tiempo, o sea, cuando el tiempo se acabe, dice aquí, cuando acabe el tiempo, aquí Daniel regresa a los dos reyes del norte y del sur. Mire cómo entrelazó aspectos futuros y ahora se dirige a aquellos tiempos. El rey del sur, que es Egipto, contenderá con él. ¿Con quién? Con Antíoco, el rey del norte. Mire cómo la profecía se está mezclando y por eso la gente a veces cree que hay equivocación en la Biblia, que hay error. ¿Y qué va a pasar cuando el rey del sur contienda con el rey del norte? Entonces, el rey del norte, o sea, Siria, se levantará contra él, contra el rey del sur, contra Egipto, como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. ¿Qué va a ocurrir? El rey del sur mencionado aquí será evidentemente un gobernante de Egipto. Unirá a toda África, como ningún líder de Egipto ha sido capaz de hacerlo, y él vendrá contra el anticristo de aquel tiempo, Antíoco. Entonces el rey del norte, que es más fácil de identificar, ocupará el lugar de la dinastía Seleucida, porque recordemos que Epífanes era descendiente de los Seleucidas, uno de los gobernantes, de los 4 gobernantes generales de Alejandro Magno. Y creemos que será el que provenga del norte y que fue mencionado en Ezequiel 38 y 39. Ezequiel 38 y 39 se va a referir al verdadero anticristo. Esa potencia desencadenará la campaña de Armagedón, que no será una simple batalla, sino una guerra total. O sea, hay un paralelismo entre la guerra que el rey del sur, Egipto, hará contra el rey del norte, Siria, con lo que va a pasar en el periodo de la gran tribulación, que el anticristo, que su prototipo es Antíoco, va a ser una guerra contra Israel. Acá ha sido Antíoco, aquí va a ser el anticristo. Va a ser una guerra total contra Israel. Versículo 41. Entonces dice que entrará a la tierra gloriosa. ¿Quién va a entrar a la tierra gloriosa? Veamos. Y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano: Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Se recuerdan que el rey del sur, o sea, Egipto, había dominado a Antíoco en 2 o 3 guerras que le hizo, y que aún el rey, cuando la primera ocasión, cuando el rey del norte, Siria, dominó a Egipto, se llevó, hablamos de como 50,000 millones de quetzales, ¿se recuerdan? Luego el rey del sur ganó la guerra contra el rey del norte y regresó su riqueza y aún más. Ahora dice que el rey del norte, como es el que se está levantando, dice el rey del norte se levantará, entrará a la tierra gloriosa. ¿Quién es la tierra gloriosa? Israel. Y muchas provincias caerán,
muchas provincias caerán, excepto Edom, Moab y los hijos de Amón. ¿Quiénes son Edom, Moab y los hijos de Amón? Los árabes. Los árabes. Entonces, va a entrar Siria y no va a enfrentarse contra los árabes porque va a tener problemas serios con los árabes. La entrada de esa nación del norte en Palestina, o sea, Siria, precipitará la gran crisis y el conflicto del periodo de la gran tribulación. Cuando el anticristo entre a Palestina, es decir, en la llamada tierra gloriosa, entendiendo Palestina por Israel, él se dará cuenta que va a tener problemas con Edom, Moab y Amón. Y ese es el territorio donde se encuentran hoy los descendientes de Ismael, que en el día de hoy son los árabes. Él va a tener dificultades con ellos, al menos por un tiempo, porque así dice la profecía. Edom, Moab y Amón en los tiempos del fin, dice que se mencionan en el Salmo 83, versículos 6 al 7. Entre la lista de participantes en un esquema para destruir a Israel y borrar su nombre de la mente de las personas. Según la mayoría de los registros, esa batalla nunca ha sucedido, nunca. Y lo más probable es que sea uno de los próximos eventos en el horizonte profético. O sea, ¿a qué se está refiriendo? Que los árabes también la emprenderán en contra de Israel, porque esa guerra nunca ha ocurrido y es uno de los eventos que se ven en el horizonte profético. La oración del salmista es que el Señor los haga perecer en desgracia, lo que dice el Salmo 83, 6, 7. Versículo 42 nos dice lo siguiente: extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. No escapará el país de Egipto. O sea, como está llegando Siria en aquel tiempo, hablando de la guerra de los reyes del norte y del sur, dice que Egipto, el reino del sur, no va a escapar. Aquí, según estas palabras, Egipto, rey del sur, se entregará al anticristo y se apoderará. Otra vez Siria se va a apoderar de los tesoros de oro, plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Mire qué conflicto tan terrible entre esas dos naciones, pero está también ejemplificando la guerra del Armagedón. Y además dice, los de Libia y Etiopía, que son África, les seguirán. O sea, parte del África se involucra en esta profecía. Este personaje obtendrá el control de la riqueza de este mundo. Controlará todos los mercados monetarios del mundo. Libia y Etiopía se rendirán ante él, que obtendrá el control del África también. Si usted se quedara para la gran tribulación y usted tiene recursos económicos y tiene inversiones en Estados Unidos o en cualquier otro lugar, ¿qué tiene que hacer? El que va a controlar los mercados monetarios del mundo será el reino del norte, Siria. ¿Y qué representa ese imperio? Ya lo vamos a ver. Entonces, usted tendrá que trasladar sus capitales a esos lugares porque él va a tener el control de los mercados monetarios. 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. ¿Quién es oriente y quién es el norte en este versículo? Ahorita lo vemos. Lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿Quién? El del rey del norte, Siria. Pero en la gran tribulación estamos hablando del anticristo. Noticias del norte y del oriente lo van a atemorizar. Aquí se habla de noticias del oriente y del norte. Estas noticias se refieren al continente asiático y a Rusia con sus numerosos millones. Un gran ejército vendrá de aquellas tierras para participar en la batalla de Armagedón. Y este gobernante mundial estará preocupado. En aquel tiempo no habrá esperanza para el pueblo de Dios, excepto el Dios mismo. Asia es el continente más grande y poblado de la tierra, con cerca de 45 millones de kilómetros cuadrados, que se supone el 8.7% del total de la superficie terrestre y el 30% de las tierras emergidas. Y asústese de esto,
con alrededor de 4.600 millones de habitantes. Al día de hoy, el continente asiático tiene el 60% de la población mundial. De manera que cuando la Biblia dice que en la gran tribulación habrá un ejército de 200 millones, es ridículo 200 contra 4.600 millones. Ahora, ¿quiénes componen el continente asiático? Está compuesta por 51 países, entre ellas Japón, Indonesia, China, India, Tailandia, Filipinas, Corea del Sur, Singapur, Vietnam, Malasia, Hong Kong, Israel mismo, Pakistán, Birmania, Camboya, Uzbekistán, Taiwán, Irán, Arabia, Laos, Afganistán, Irak, Mongolia, Nepal, Líbano, Corea del Norte, Siria, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Yemen, etcétera, etcétera. Son 51. No los puse todo que era demasiado. Entonces el 45. Y plantará este personaje las tiendas de su palacio entre los mares, no un mar, más de un mar, los mares y el monte glorioso y santo. Ahí va a poner sus tiendas, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ahora veamos en un mapa. Aquí está Siria, esto que está en verde. Este es Israel. Cuando hablamos del norte y del sur, que está hablando el capítulo 11 de Apocalipsis, está hablando el rey de Siria y el rey de Egipto, que es esta parte verde de aquí abajo. Pero ahora dice que en la gran tribulación, el anticristo va a poner sus tiendas entre los mares, que es el mar Mediterráneo, que aquí se ve una parte del Mediterráneo, y el mar Rojo. El mar Rojo está en Egipto, en una de las partes de Egipto, y ahí está el canal de Suez. Y entonces él va a poner sus tiendas entre estos dos lugares, Israel. Entonces, puede ser en parte de la tierra de Israel o podría ser en esta parte aquí amarilla. Esta parte amarilla son los árabes. Y como dice que va a haber problema con los árabes, por eso es que no va a atacar a Amón ni a Moab, pero no, sin duda que los árabes van a reaccionar y van a verse involucrados en una guerra. Los mares aquí se refieren al mar Mediterráneo y mar Rojo, y el monte glorioso y santo es Jerusalén. Ya vamos a terminar. En otras palabras, en ese tiempo el anticristo establecerá su cuartel general para la conquista del mundo en el mar Mediterráneo y el mar Rojo y Jerusalén. Sin embargo, en vez de gobernar desde ahí, será destruido por el regreso personal del Señor Jesucristo, como podemos ver en Apocalipsis 19, 17 al 20. El mal habrá asumido el control total y solo la venida personal del Señor Jesucristo hará establecer su reino y podrá liberar y salvar a cualquiera que se encuentre sobre la tierra. Muy bien, hermanos, hemos terminado el capítulo número 11. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.